Buenas tardes, soy Antoni Casasempere, responsable de formación de Qualsoft Consultores. Esta tarde vamos a hacer un seminario virtual que espero que sea de vuestro interés. Vamos a recorrer tres cositas o cuatro que a mí me llaman especialmente la atención de algunos trabajos que hemos realizado últimamente y lo hemos integrado en un seminario en el que principalmente, pues como podéis ver en pantalla, vamos a comentar muy brevemente nuestra experiencia con las entrevistas fenomenológicas en profundidad, qué son y cuál es su característica principal. Vamos a hablar también de los grupos focales en general. Vamos a comentar nuestra experiencia haciendo trabajo de campo virtual, es decir, utilizando el mismo sistema en el que ahora os estáis comentando de videoconferencia, es decir, no quedando con los participantes presencialmente, sino grabando estos cuadraditos de vídeo que tenéis aquí. Entonces, pues toda esta información la llevábamos al programa MassQDA y procedíamos a analizar los datos con esta herramienta informática. A lo largo de los próximos 40-45 minutos voy a hacer un recorrido por estos cuatro temas y en la parte de MassQDA os mostraré pues un poco la herramienta que tiene para transcribir o la herramienta de grupos focales, practicaremos un poco. Y esa es mi propuesta para esta tarde y, como os comentaba, espero que sea de vuestro interés. Bien, voy a empezar un poco presentando qué es el programa MassQDA. El programa MassQDA es un programa que ya lleva, pues no sé, un montón de años, casi 30 en el mercado. Es un programa que sirve para investigación en ciencias sociales, tanto cualitativa como cuantitativa, como con métodos mixtos. En concreto, hoy vamos a trabajar las herramientas de transcripción de entrevistas que tiene o de grupos y también las herramientas específicas de gestión de grupos focales que permiten no solo analizar el discurso del grupo en su conjunto, sino los discursos individuales de cada uno de los participantes dentro de los grupos de discusión, grupos focales. ¿De acuerdo? Esta es la herramienta que nos da hilo conductor a la charla de esta tarde, pero quiero retroceder un poco en el campo metodológico para comentaros lo que antes os avanzaba de las entrevistas fenomenológicas en profundidad. Bien, nosotros seguimos el trabajo de Seidman, lo comento aquí el librito, esta es la cuarta edición, creo que ya va por la quinta. Es un librito muy interesante sobre entrevistas fenomenológicas en profundidad, sobre todo por lo claro que es. La fenomenología implica dar importancia a la experiencia, al significado que vayamos a generar a partir del análisis de esos datos. Siempre nos basaremos en la experiencia propia vital de los participantes, ¿de acuerdo? Este estudio descriptivo de las experiencias es un intento de enriquecer las experiencias vividas de quien más sabe, de los expertos en el fenómeno que estamos estudiando, que son los participantes, y es al profundizar en el significado de esas mismas experiencias. Esto podría ser un poco la definición. Para ello, lo que este autor propone son series de hasta 3 entrevistas a la misma persona. Entonces, nosotros hemos hecho trabajos con 2 series, 2 entrevistas a la misma persona y también trabajos con 3 entrevistas. La verdad es que cuando haces 3 entrevistas con una lógica y una metodología a la misma persona, el nivel de profundización en la experiencia y en el conocimiento aumenta sobremanera. Un estudio con 10, 12, 14 entrevistas fenomenológicas genera muy bien significado. No es necesario muchas más entrevistas ni mayor cantidad de datos, por lo que se produce una gran economía de medios. Como también os comentaba, al hacer las entrevistas por videoconferencia, estábamos muy contentos porque lográbamos alcanzar un alto nivel de rapport y de emotividad con los participantes. Por lo avanzado, pues hubo gente que se emocionaba, gente que lloraba, gente que pasaba unos 80-90 minutos, pues la verdad es que como si no mediara la distancia. Bien, las entrevistas básicamente empiezan primero con una entrevista de unos 60-70 minutos sobre una narrativa biográfica de la persona
persona, pero siempre centralizada en el tema que estamos investigando, en el fenómeno que estemos estudiando, ¿de acuerdo? En una segunda entrevista, pues primero se analiza la primera entrevista, se transcribe y se prepara la segunda. En la segunda ahondábamos en los detalles de esa experiencia personal y en una tercera entrevista final lo que hacíamos era reflexionar con el participante sobre el significado de esa experiencia personal. Pues hemos hecho, por ejemplo, recientemente un trabajo en el que la investigadora estaba en Japón, entonces, claro, entrevistar a gente de aquí de España era pues bastante complicado. Entonces, este sistema nos ayudó bastante a ir solucionando la cuestión. Se citaba a los participantes y las participantes y se trabajaba muy bien con ellos, ¿de acuerdo? Ahora, un poquito más adelante, os comentaré técnicamente cómo lo hacíamos, ¿de acuerdo? Por daros algunas pistas. Bien, la segunda propuesta que queríamos hacer esta tarde, por aunar un poco entrevista y grupo focal, es algunos trabajos que también hemos realizado pues a nivel grupal. Por ejemplo, ahora estamos pues María, Laura, Maite y yo, pues como podían haber 4 o 5 personas más, y perfectamente se puede hacer un grupo con todas estas personas. Las conexiones son bastante estables, nos estamos conectando bien, tenemos unas herramientas que pueden grabar perfectamente este escenario. Entonces, podemos pasar un poco de la presencialidad al trabajo de campo virtual. El esquema que estáis viendo es un esquema clásico de grupo focal. Cómo se haga el trabajo de campo no quiere decir que no tenga un trasfondo de diseño clásico o estructurado que nos permita pues armar bien el instrumento de toma de datos y, por supuesto, analizarlo como estábamos proponiendo con el programa MassQDA, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo pues, nos movemos un poco con el programa y cómo cada turno de habla se puede aislar y analizar independientemente. Le introduciremos variables a cada participante y podremos contrastar pues, cada uno de los turnos de habla dentro del grupo realizado por videoconferencia en el caso de esta tarde. Evidentemente lo podéis hacer con cualquier tipo de entrevista o de grupo focal. Bien, en los grupos también nos centramos, igual que en las entrevistas, pues en alcanzar pues un rapport y una calidad en la toma de datos, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros los instrumentos los validamos previamente, los sometemos a un panel de jueces que evalúa ítem a ítem la idoneidad de cada uno de ellos para dar respuesta a las preguntas de investigación. Se hace un pilotaje, claro, cuando ya llegas al trabajo de campo está todo muy trabajado y bastante elaborado, ha aumentado la calidad bastante, entonces los resultados pues suelen ser bastante satisfactorios y se produce como antes os decía, una economía de medios, ¿de acuerdo? Lógicamente, respecto a los grupos, pues tenéis algunas pistas que utilizábamos en estos trabajos, el orden en que cada tema se había ido desarrollando, el considerar lo que no se ha dicho, los silencios, además de lo que sí que se dice, las expresiones, los gestos, todo esto se debía el tiempo en que cada participante empleaba en un tema. Como podréis comprobar, MassQDA esto nos lo va a sacar automáticamente, va a medir cada una de las intervenciones, la atención y la intensidad de las expresiones emocionales, de cualquier tipo, ironía, cinismo, empatía, cualquier expresión emocional podía quedar adecuadamente registrada. El agrado que se produce o el desagrado dentro del grupo, el que haya un líder y el que el resto de participantes lo sigan, el que lleve la voz cantante. Todo esto eran parámetros pues, que nos preocupaban y que intentábamos registrar en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Esto sería un poco por contextualizar la parte metodológica de la charla. Y aquí veis cómo hacíamos un poco, registramos, y además me estáis viendo a mí, no estáis viendo a las compañeras,
realmente pues en cualquiera de ellas podemos ver la expresión e intentáis ver, sabéis que yo gesticulo y intento llegar a través de este medio, entonces es buen sistema para capturar este escenario. Primero lo que hacíamos era una gestión de las agendas, de las citas de todos los participantes para concretar el sistema. Les explicábamos previamente los requisitos que eran necesarios. Este tipo de técnicas, al igual que esta videoconferencia, no se pueden hacer desde una tablet o desde un móvil o con sistema wifi. Mucho más recomendable una conexión por cable al sistema. Entonces, una vez que estaba la conexión por cable, pues claro, teníamos un sistema de videoconferencia como el que estamos ahora hablando, que suponemos que es de mayor calidad, por ejemplo, que Skype o sistemas gratuitos, entonces es un sistema que dedica una línea propiamente a la comunicación que estamos teniendo, pues tanto para hacer las clases o los seminarios o las tutorías que hacemos, como para grabar una entrevista o estar hablando tranquilamente 1 hora y cuarto con un cliente, con una persona, ¿de acuerdo? Luego teníamos un sistema de grabación de vídeo, editábamos la zona del participante, elegíamos normalmente no grabar al entrevistador o la entrevistadora, grabábamos solamente el área del participante, grabábamos el área en la que no aparece su nombre, por ejemplo, no sé si estáis viendo que a mí el sistema me dice quiénes sois cada una de vosotras, pues nosotros lo único que hacíamos era agrandar el tamaño del área, no sé si podéis ver que ahora lo estoy haciendo grande, y el recuadro era la zona en la que no aparecía el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Por respetar las cuestiones relativas a la ética y a la anonimato. Bien, normalmente todas estas historias siempre tienen un trabajo de trastienda, luego de edición de los vídeos, preparación, muy sencillo, la verdad es que no era complicado, y luego con los vídeos pues íbamos llevándolos al programa MassQDA y los íbamos organizando en sus correspondientes carpetas. Recordar al ser fenomenológico de las entrevistas, cada participante tenía una secuencia de 2 o 3 entrevistas. Eso era un poquito lo que quería comentaros de la parte técnica. Si os parece, si no tenéis ninguna pregunta, pues voy a pasar a mostraros un poco con el programa MassQDA cómo gestionábamos las inscripciones y luego vamos a abordar el tema con los grupos focales. Bien, donde voy a enseñaros las diapos y luego ya me paso al programa. El programa no necesita una herramienta específica de transcripción, aunque hay programas específicos como F4 que permiten transcribir, pero bueno, hoy en día todos los programas de apoyo al análisis tienen su propia herramienta de apoyo a la transcripción. Podemos insertar marcas temporales, pues por ejemplo, al pulsar Enter, como veis aquí en la imagen, en la parte derecha, es decir, cada retorno que estéis escribiendo de la transcripción pulsáis Enter y se inserta una marca temporal, o como a mí me gustaría sugerir o como yo prefiero hacer, que es cuando se está hablando de un tema relevante para los objetivos de la investigación. Si vamos insertando una marca temporal cada vez que se hable de algo relevante, luego vamos a tener una colección de momentos interesantes en esa transcripción y podremos recorrer el archivo de medios, el vídeo o el audio, sin ningún problema mediante esas marcas temporales. A mí me gustaría insistir en que yo prefiero que haya una lógica en las marcas temporales y no detrás de cada retorno. Me están pidiendo que silencie el audio porque hay algún ruido de fondo, pues no hay problema. Ya os he silenciado todos el audio. Si tenéis cualquier pregunta, me lo decís por el chat y abro los micrófonos y la hacemos. Yo estaba escuchando bastante bien, pero se ve que algún ruido de fondo se transmitía a algún compañero o compañera.
Bien, ahora os lo enseñaré en el programa y lo veremos. A continuación, pues bueno, también comentaremos la parte de los grupos focales. Simplemente, como podéis ver en la diapositiva, el grupo focal se prepara con 2 puntos detrás del nombre de cada participante y un retorno entre bloques de diálogo y diálogo. ¿De acuerdo? Veis cómo está separado por un retorno y cada participante tiene 2 puntos. Con esto el programa MassQDA ya tiene todo lo que necesita para importar adecuadamente el grupo focal, ¿de acuerdo? El resto de convenciones pues son las mismas. Tenéis la posibilidad de insertar símbolos de transcripción de Jefferson o Silverman para capturar el lenguaje no verbal de las personas que están participando y el resto del procedimiento es el mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas de las posibilidades que tenéis aquí. Aquí tenéis una captura de la práctica que ahora vamos a hacer con las variables. El programa va a codificar cada turno de habla con un código y va a crear un segmento para cada parte del discurso de una persona, ¿de acuerdo? Entonces vais a tener divididos en grupos los subdocumentos y también codificados automáticamente. Son códigos contextuales, códigos instrumentales que luego tenéis que codificar, por supuesto, analíticamente, ¿de acuerdo? Las variables dentro del grupo focal, grupo de discusión, van a permitiros distribuir la información por valores. Podéis introducir variables de ocupación, género, edad, analizar el grupo y luego podéis ver el resultado de cuál era el discurso de las mujeres frente al de los hombres, las personas ocupadas de las desocupadas, etcétera, etcétera. Esto es una posibilidad pues que hasta ahora no teníamos, ¿de acuerdo? Podéis ir activando, veremos ahora el principio de activación del programa. Para el que no lo conozcáis mucho, sabéis que podéis activar documentos y códigos. Por tanto, podéis activar el código problemas en el colegio en un determinado participante del grupo y os va a proporcionar los segmentos que cumplen la condición de haber sido codificados con los problemas en el curso por un determinado participante. Eso simplifica enormemente el trabajo, ¿de acuerdo? Bien, además tenéis otras herramientas para explorar los resultados del grupo. Tenéis las tablas cruzadas de grupo focal, en las que podréis distribuir la información entre temas cualitativos y variables que hayáis introducido para ver en un escenario gráfico todo lo que estábamos comentando de todos los temas del estudio, problemas, habilidades, funciones, distribuido por edad, por género. Tenéis el diagrama del programa y además tenéis la posibilidad de realizar un análisis de contenido cuantitativo de cada uno de los turnos de habla, es decir, calcular la frecuencia de ocurrencia de las palabras que se dicen con la herramienta MassDictio aplicada pues, a los participantes del grupo. Es decir, no solo te permite importar el grupo, no solo te codifica cada turno de habla, sino que te proporciona herramientas específicas para apoyar el análisis en ese proceso, ¿de acuerdo? Bien, en la pantalla podéis ver lo que os comentaba, podéis ver aquí una serie de temas y cómo se van distribuyendo pues, entre los diferentes participantes, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de lo que estábamos comentando. Bien, pues voy a finalizar ya la presentación. Tengo aquí el programa y vamos a ver cómo importamos los documentos, cómo los gestionamos. Bueno, el programa es la estructura clásica de 4 ventanas: sistema de documentos, sistema de códigos, visualizador de documentos y segmentos recuperados. Al activar un documento determinado y un código determinado, aparecen aquí los segmentos que cumplen la condición en esta ventana de segmentos recuperados. En mi primer ejercicio voy a traer un archivo, ¿de acuerdo? Importar documento, ¿vale? Podemos traer un archivo que os comentaba, por ejemplo, este archivo de vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis la opción, ¿de acuerdo?,
de visualizar el vídeo y de añadir, por ejemplo, memos o, ¿vale? O codificar el vídeo directamente si no quisieseis realizar la transcripción, ¿de acuerdo? Si queréis hacer la transcripción, bueno, pues lo que hay que hacer es proceder, ¿vale? Le diríamos transcribir audio y vídeo. Volvemos a repetir el archivo y cambia un poco el escenario. ¿Veis cómo son dos cosas diferentes? En el primer procedimiento he importado un vídeo como documento y ese vídeo lo puedo analizar directamente sin realizar la transcripción. Puedo codificarlo, puedo añadirle memos analíticos. Con el segundo procedimiento, ¿vale? Tenéis aquí, transcribir audio-vídeo. Lo que abro es una herramienta que me va a permitir, pues, visualizar el vídeo que se trata en cuestión, pero tengo aquí un cuadro de diálogo, ¿vale? Donde voy a poder insertar marcas temporales en cualquier momento. Fijaros lo que ha ocurrido en el fondo de la herramienta, ¿vale? Tengo en la zona inferior un documento nuevo de texto que se llama igual que el vídeo y me ha introducido una primera marca temporal. Podéis ver la marca aquí, el reloj. Simplemente tengo que hacer la transcripción, ¿vale? Vamos avanzando y en el momento que queráis le podéis decir, porque os interese, que introduzca una nueva marca temporal. Pulsando la tecla F6, como habéis visto en mi teclado, he insertado una marca temporal. Yo voy escuchando con cascos principalmente, voy haciendo mi transcripción, ¿vale? Fijaros cómo con la tecla F4, para que sea más cómodo, voy pausando y reproduciendo el vídeo, ¿vale? Escribo. Cuando creo que hay algo interesante, pulso F6, me muevo por el teclado, ¿vale? Le doy que se reproduzca y simplemente voy sincronizando el texto de la transcripción que estáis viendo aquí y el vídeo que se trata en cuestión. Quien dice un vídeo, dice un archivo de audio sin mayor problema. Lógicamente en el audio no se verán imágenes, pero bueno, el procedimiento y la herramienta es exactamente el mismo. Como podéis ver, el documento está en el modo de edición, lo tenemos aquí, el documento editándose. Simplemente cuando yo cambie a otro documento, quedará todo guardado en la base de datos del programa, ¿de acuerdo? Esta sería un poco la idea de las entrevistas que quería comentaros respecto a la transcripción y a la sincronización de las marcas temporales. Podéis ver que es más sencillo imposible. Con esta barrita me puedo desplazar al momento que quiera. A mí me gusta trabajar pues con el teclado y con el vídeo pausado, porque normalmente, para que no avance mucho, para que me dé tiempo o nos dé tiempo a realizar la transcripción, pues podéis ir haciéndola desde el mismo programa, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en cualquier momento podéis añadir memos analíticos, capturar instantáneas, etcétera. Bien, esta sería la propuesta respecto a las entrevistas que quería comentar esta tarde, ¿vale? Terminar modo de transcripción y todo queda guardado y listo. Ahora lo que voy a hacer es pasar a los grupos focales. Vamos a cambiar el tercio, vamos a importar un grupo focal para que veáis el trabajo que hace el programa. También es un comando diferente. El primer comando que he usado era importar documento, si quiero analizar el vídeo directamente. Transcribir audio-vídeo, si quiero transcribirlo desde el programa. Pero en este caso voy a decirle que importe la transcripción de un grupo focal. Voy a navegar por mi ordenador. Y voy a encontrar pues el datos grupo focal. Podéis ver, tengo aquí la transcripción. Siempre trabajo con RTF. Os sugiero
huir un poco del tema del archivo de Word. Desde el mismo Word podéis guardar en RTF. MassQDA os lo va a admitir el archivo de Word sin problema, siempre y cuando tengáis el conversor de Office instalado en el equipo. Eso ya es una cosa que quizás algunos de vosotros no sepáis seguro si lo tenéis. El conversor de Office se instala cuando al instalar Office tú le dices que instale todas las opciones y todas las herramientas de Office. Si haces la instalación estándar que él te sugiere, es cuando no se instala el complemento. Tienes que forzar que se instale todo. Entonces, claro, los que lo sabemos sí que lo instalamos completo, pero no, como no sé si todos vosotros lo habéis instalado vosotros y domináis ese detalle, lo mejor sería pues siempre guardar como formato RTF para evitar que luego llegue un archivo de Word y veáis que MassQDA no lo puedo convertir, pero realmente es porque no tiene el complemento de Office adecuado. Bueno, voy a hacerle clic y me dice que seleccione un archivo de medios, que parece que está vinculado a este archivo. Fijaros que tengo un archivo de audio también, es decir, ha reconocido automáticamente que hay un archivo de audio sincronizado a esta transcripción. Me lo está importando. Bien, ya lo tengo todo. Como podéis ver, ha tardado un poquito porque ha sincronizado el archivo de medios, el archivo de audio, con la transcripción que ya podéis ver en pantalla. Como podéis ver, hay una serie de relojes que son las marcas temporales que antes comentábamos, que se insertaron. ¿Veis cómo tengo una barra de herramientas de control multimedia? ¿Vale? A medida que avanzamos, veis cómo hay cada cierto tiempo insertados. Eso quiere decir que este grupo focal está sincronizado con el archivo de medios para en cualquier momento poder escuchar un fragmento del mismo. Bien, también podéis ver en pantalla, en la zona de visualización de documentos, cómo se ha codificado automáticamente cada turno de habla. ¿De acuerdo? Veis aquí los códigos en el sistema de códigos. Tenéis cada uno de los segmentos que tiene cada participante. Al hacer doble clic, me muestra cada segmento de cada turno de habla. ¿De acuerdo? Simplemente esto, al haber introducido, repito, los 2 puntos y el retorno, el programa ha reconocido que es un turno de habla y lo ha codificado. Evidentemente, en estos contextos, en estos códigos auxiliares, ¿de acuerdo?, que podéis encontrar aquí, dentro ya codificaríais analíticamente la información que os interese. Son códigos contextuales que os dicen dónde habla cada uno de los participantes. Dentro van los códigos analíticos específicos del proyecto de investigación que estéis manejando, pero bueno, ya tenéis trabajo adelantado. También podéis comprobar que en el sistema de documentos ha venido el ha venido el grupo, lo tenéis aquí, está importado, pero también hay como subdocumentos de cada uno de los participantes. Como podéis comprobar, puedo activar cada uno de ellos y hacer las operaciones precisas con MassQDA. Como antes comentaba, MassQDA funciona con el principio de activación. Activo un documento, activo unos códigos determinados y en la ventana de segmentos recuperados me aparecen los segmentos que cumplen la condición. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos activar a nivel de todo el grupo, si nos interesa, o a nivel de cada uno de los participantes que queramos. Esto es el trabajo visible que se hace en primera instancia, pero también podemos seguir explorando las posibilidades de los grupos focales con el programa MassQDA mediante el comando que tenemos aquí, vista general de participantes del grupo focal. He hecho clic derecho sobre el grupo, ¿de acuerdo? Y me aparecen cada una de las intervenciones, las contribuciones que llama el programa, de cada uno de los participantes, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí cómo coinciden los segmentos
con el número de codificaciones que tenéis aquí, los segmentos, es lo que pone aquí. Y aquí tenemos los caracteres, las intervenciones de cada una de las personas como una medida del peso de cada una de las intervenciones. Como siempre, en este cuadro de diálogo del programa es un editor de datos. Veis cómo aquí, si me sitúo aquí, ¿vale? Es el editor de datos. Y siempre en este tipo de cuadros sabéis que conmutamos entre la lista de variables y el editor. Lista y editor. Pues bien, si yo cambio la lista de variables, puedo crear nuevas variables para el grupo. Las variables se van a crear con estos dos iconos que tenéis aquí. El primero, el que está en verde, me permite crear una nueva variable, que vamos a llamarle género, por ejemplo. Y ya tengo una nueva variable. Por ejemplo, aquí la puedo borrar si me he equivocado, pero voy a crear otra, por ejemplo, sería la edad. Tengo dos variables asignadas a este grupo y, como antes comentábamos, conmuto al editor de datos. Lista, editor, conmuto. Y podéis ver en pantalla ya las variables de sistema que están en negro, contribuciones, participantes, pero también podéis ver las variables que recién he creado en el proceso anterior. Bueno, pues aquí ya manualmente, ahora sí, pues ya tenemos que cambiarla nosotros. Vale. Va introduciendo, solo con poner el primer carácter, el valor de la variable. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de introducir los valores en el grupo focal, tantos como vuestras preguntas de investigación requieran. Lógicamente, esto solo se considera si tenemos un objetivo que es comparar el análisis realizado respecto a los factores protectores entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? No vamos a introducir variables porque sí, si no las necesitamos. En muchos trabajos sí que es interesante y sí que se considera, como siempre comentamos, pues en el diseño de la investigación. Pues bien, una vez que ya tenemos las variables, podéis ver en las estadísticas de variables. Tenéis la distribución de las variables. ¿Vale? Aquí en este caso estaba la edad. Todo esto es personalizable, se puede trabajar en ello. Y lógicamente, como antes comentábamos en las diapositivas, tenéis todo el sistema de activación por variables para ver cómo se distribuye la información entre los temas cualitativos que habéis explorado en el análisis y todas estas variables. Si estos son niños, podéis decir, bueno, ¿cuál es la respuesta de las niñas que tienen 10 años respecto a los niños que tienen 12 años? Pues entonces, vamos activando variables con el programa y se va restringiendo la base de datos y con las herramientas gráficas, por ejemplo, tenéis aquí en métodos mixtos, tabla cruzada para grupos focales, donde las variables que van a aparecer son las que tenemos, ¿de acuerdo? No me aparece nada, lógicamente, porque no tengo nada codificado, pero si tuviera codificado el material, veríais cómo se distribuye la información con la herramienta de tabla cruzada. También, para finalizar, comentar que podéis, con la herramienta MaxDictio, ¿de acuerdo?, calcular la frecuencia de las palabras, ¿vale? Entonces aquí ya podéis calcular por documentos, por grupos de documentos, por conjuntos, ¿de acuerdo? Entonces por documentos veríais cómo se va distribuyendo la información. Si nosotros activáramos unos determinados participantes siempre, ¿vale?, entonces podemos ver solo en documentos activados, ¿de acuerdo?
documentos, ¿vale? Y vemos cómo se va distribuyendo la información dentro del grupo focal. Pues bien, esta sería un poco la propuesta que quería comentaros, partiendo del trabajo con las entrevistas fenomenológicas en profundidad, trabajo con grupos focales, la experiencia que hemos tenido de trabajo por videoconferencia, de trabajo no presencial de campo, y luego pues mostraros un poquito las posibilidades del programa MassQDA, cómo nos puede ayudar pues con las entrevistas a transcribirlas y sincronizar el archivo de medios con la transcripción. Y luego pues para que vierais, conocierais un poco las posibilidades que el programa MassQDA os proporciona a la hora de gestionar los grupos focales. No solo codificando automáticamente cada intervención de cada participante en el grupo, sino proporcionando herramientas específicas que van a ayudaros pues, a explorar inicialmente el material, que nunca pues, sustituir el análisis que vais a hacer vosotros. Si tenéis cualquier pregunta, voy a abrir los micros y me comentáis cualquier cosa que queráis que repitamos, lo que sea. Antes cuando hablabas del Massdictio, ¿me oyes? Sí, te oigo bien, María, dime. Hola. Ah, vale. Y antes cuando hablaste del Massdictio, decía que calculaba la frecuencia de las palabras. De todas las palabras que aparecen en la transcripción, tú seleccionas las palabras de las que te interesas conocer la frecuencia. Te oigo un poco entrecortado, pero bueno, la pregunta final sí que la he entendido. La semana que viene vamos a hacer... Uy, no te oigo. Ahora. Sí, es que se ha entrecortado un poco. Bueno, a ver, decía que... Sí, te contesto. Sí, dime. Mira, la semana que viene ya os lo... La pregunta era si el Massdictio, al calcular... Es que se corta la mirada, pero he entendido la pregunta. ¿Tú me oyes bien a mí? Sí. Vale. Sí, te digo perfectamente. Vale. Comentaba que la semana que viene vamos a tratar en otra charla el tema del análisis de contenido cuantitativo, lo que tú estás comentando. Ahora te pierdo. ¿Me pierdes? Qué pena. Ahora te recupero. A ver y me decías que la semana que viene... Sí, a ver si tienes el wifi puesto. A ver, no, lo que estaba comentando es que vamos a hacer una charla específica sobre todo esto. A ver si puedo localizar el proyecto y te lo enseño. Bueno, esto es la Constitución, ¿vale? Y en Massdictio, es que la semana pasada se incorporaron, os lo avanzo a vosotros, lo que voy a hablar la semana que viene y te contesto la pregunta. La semana pasada cambiaron muchas cosas de este menú, ¿vale? Tenemos 3 nuevas herramientas muy potentes aquí, muy interesantes, que las presentaremos la semana que viene. En el análisis de contenido cuantitativo, ¿de acuerdo? Lo que puedes es contar todas las palabras de los textos que quieras o contar solo la frecuencia de unas pocas palabras que tú elijas. A eso se le llama diccionario. Si te fijas, tiene una opción que es diccionario y mediante categorías tú puedes incluir las palabras que quieras en el recuento. Pero en general te calcula la frecuencia de todas las palabras, ¿de acuerdo? En este caso, si aplicas una lista de exclusión, lo que hace es eliminar las palabras que yo no quiero que calcule, por ejemplo, artículos, conjunciones, preposiciones y demás. Entonces me calcula una serie de palabras ordenadas por frecuencia. Haciendo doble clic aquí, la incorporo a la lista de exclusión del recuento, ¿vale? Esto sería la opción clásica. O bien entras en el diccionario y tú introduces las palabras que solo quieres que cuente el programa. Son las dos posibilidades. Os lo avanzo ya para que veáis. Lo que ocurre que ahora han cambiado un poquito las opciones. Si tenéis, por ejemplo, este árbol interactivo de
de palabras, de frecuencia, voy a llevar la Constitución. Entonces podéis ver cómo me va a organizar en forma arborescente todo el texto organizado por frecuencia. Veis cómo hay diferentes niveles de profundidad y es completamente interactivo. Si hago clic en... Ah, qué bien. Claro, todo y sencillo y rápido. Es que metes el texto... Sí, la verdad. Hasta en la revisión bibliográfica, imagínate artículos. Estás haciendo un análisis documental bibliográfico, introduces los artículos, les pasas esto y puedes ver los conceptos de los autores, los temas, cómo se van... me vuelvo atrás a la estructura principal y podéis ver por la frecuencia de ocurrencia de los términos cómo las comunidades autónomas tienen gran peso en la Constitución española. O sea, no es que lo diga yo, es que al parecer en las ramas del árbol pues aparece la administración, el sistema electoral, las cámaras, las leyes. Bien, esto es una de las herramientas que la semana pasada se pusieron en funcionamiento porque sabéis que Mascudea cada cierto tiempo va metiendo novedades. Ahora en marzo tienen otro congreso y van a contarnos más cosas de las que van a hacer. Y esta es una de las herramientas que le daremos un vistacillo a la semana que viene. Como también podéis ver, pues, las palabras clave en su contexto. Entonces nosotros aquí introducimos la palabra comunidad, por ejemplo, y podemos ver cómo se distribuyen los contextos en los que participa la palabra clave y qué contextos tiene. Esto se llama Quick, Keyword in Context, y sabéis que está Quick y QOC, Keyword in Context, Keyword out of Context. Son sistemas propios de exploración de datos, del análisis de contenido cuantitativo, que no tiene nada que ver con el análisis de contenido cualitativo en el que hablábamos en las entrevistas y grupos focales. Esto es unas técnicas específicas, ¿de acuerdo? Pues bueno, además de esta posibilidad, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y si queremos buscar 2 o 3 palabras en vez de una palabra? Pues también es una cosa que han introducido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos buscar palabras combinadas de 3 por 3 palabras. ¿Qué 3 palabras se combinan de 3 en 3? Pues podéis ver cómo el programa nos hace combinaciones por frecuencia: ley, orgánico, regular, poder público, promover, comunidad autónoma, poder. Es un análisis robótico, pero bueno, con la intervención del ser humano lo clarifica bastante, ¿de acuerdo? Pero es interesante ver qué 3 palabras en 3 se combinan en un texto como la Constitución, en un artículo, la Biblia, cualquier corpus textual que estéis manejando. No sé si te contesta tu pregunta, pero pero tenía curiosidad, como además lo tenía ya preparado para la semana que viene. Yo digo, pues abro el archivo y en un par de minutos les muestro las posibilidades y ya no falta que os aburra la semana que viene con la otra charla. Si tenéis alguna otra... A ver, me están preguntando en el chat, un segundo. A ver. Vale. Y cuando tus transcripciones están en otro idioma, por ejemplo, el inglés, también analiza el texto automáticamente. Sí, si fijaros que el programa... Bueno, el análisis de contenido cuantitativo es dependiente del lenguaje, pero el programa está preparado, ¿vale? Como podéis ver aquí, para utilizar la lematización y tiene diccionarios de diferentes lenguajes, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, lematizar quiere decir agrupar las palabras por una misma raíz. Inmigrante, inmigrantes, inmigración, ¿vale? Cuando lematiza lo agrupa. Hay que ir con cuidado porque los diccionarios son dependientes del lenguaje y pueden no ser todo lo precisos que quisiéramos, al tratarse de un programa pues que está en inglés fundamentalmente y en alemán. Pero bueno, yo las experiencias que he tenido han sido bastante buenas. Si probamos en el programa y vamos a incorporar, a ver si tengo aquí a mano algún archivo en inglés y si queréis en un pelín que nos queda de tiempo. A ver.
Yo creo que este me puede servir. Tengo aquí un texto en inglés, simplemente si hacemos el árbol de palabras interactivo. A ver qué le daba. Espérate que lo quite el otro. Si no quito el otro primero. A ver. Mejor así. Bien, tenéis el texto en inglés. Como podéis comprobar, la frecuencia de las palabras sigue haciendo más o menos el mismo trabajo. Funciona bien con cualquier idioma. Me encanta. ¿Te encanta, Inés? Sí. Dice que estaba silenciado. ¿Por qué me haces leer del chat teniendo la voz tan comunicar desde el... Da la impresión de que somos estas señoritas y yo solamente. Sí, es sencillito, veis que no cuesta nada de manejar y bueno, luego evidentemente todo tiene una curva de aprendizaje y tenéis que tunearlo a vuestro proyecto. El programa saca estos resultados de la lista de exclusión en castellano porque yo con las prácticas voy incorporando artículos, conjunciones y palabras, ¿de acuerdo? Entonces al principio no es tan sencillo y tan inmediato. No es lo mismo tener una práctica preparada que luego coger tu propio corpus textual y ponérselo al programa. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece... Hola, Antoni. Sí. Espera un momentín. Yo era sobre la capacidad de vídeo que es capaz, bueno, que podría introducirse en el programa. Por ejemplo, si la grabación de la entrevista es de 1 hora, tú has dicho 60-70 minutos, esa hora completa cabe en el programa sin ningún problema. El programa a partir de 5 megas lo guarda en una carpeta externa. O sea que tú puedes tener 5 gigabytes. Vale. Sí, los textos y documentos pequeños los almacena. Vale, aquí tenemos abrir archivo de intercambio, exportar archivo de intercambio, ¿vale? Lista de documentos externos del proyecto. Tenemos varios vídeos en la carpeta de mis documentos donde está MaxQDA, pone externos, y es ahí donde va a almacenar los vídeos vinculados a cada proyecto. A partir de 5 megas no se la juega con la consistencia, la estabilidad informática y te lo va a guardar ahí. Por tanto, la capacidad es ilimitada dependiendo ya del proceso de tu ordenador. ¿Y solamente puedes hacer una tabla cruzada por vídeo, por ejemplo, por entrevista? Es decir, si la entrevista introduce un profesor y 5 alumnos, y para los alumnos quieres ver unas variables y para el profesor otras, ¿deberías verlo 2 veces? Es decir, analizar el mismo vídeo para el profesor por un lado y para los alumnos por otro. Me estoy perdiendo un poco, Laura. A ver. Imagínate que es una entrevista, ¿vale? De grupo focal, pero tienes 5 personas o 5 niños y 2 profesores. Y en los profesores quieres ver unas variables. Tú puedes activar, y en los niños puedes activar los datos que quieras. Tú activas con el sistema de activación, entonces en la tabla se va a representar lo que tú quieras que active. No hay más. Si tú quieres cruzar determinado tema cualitativo que te interese, aunque los participantes estén en diferentes documentos o subdocumentos si son grupos, simplemente tenemos que ir activándolos. Al generar la tabla le decimos que nos cruce esta información, solo por lo que tienes activado. De la misma forma que tú puedes ver cualquier herramienta visual, como el visualizador que cruza documento por códigos por códigos para la concurrencia. Siempre que manda es la activación de las diferentes variables. ¿De acuerdo?
no veo más problema en lo que comentas. Tú sí que puedes verlo si activas previamente qué es lo que te interesa ver. Al activar ya restringes al programa para que te lo muestre independientemente de que estén diferentes documentos. No sé si era esto exactamente lo que estabas comentando. Sí, No, sí. no necesariamente tiene que ir por un grupo. Si tienes un perfil de participantes, el perfil está distribuido por diferentes documentos, por diferentes grupos. Fíjate que tienes la opción de conjuntos. Tú puedes crear un perfil de participantes que pertenezca a diferentes documentos aquí. Son perfiles virtuales. Entonces tú aquí puedes activar el perfil que quieras de participante, aunque esté distribuido en la estructura de documentos que sea. Y luego ya le pides al programa que te saque el proceso que tú quieras, tabla cruzada, lo que sea. Y lógicamente por la variable que te interese. Vale, pues muchas gracias, Antoni. Muchas gracias. De nada, Laura. Pues si os parece lo vamos a dejar aquí esta tarde y lo antes posible os comparto la grabación y las diapositivas que he utilizado, que no son gran cosa, son poquitas, pero bueno, para que tengáis una referencia de lo que hemos comentado esta tarde. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente charla. Gracias. Un saludo. Gracias a ti, Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes, a chao. todas. Hasta luego. Gracias, Antonio.